profetiza. Y dice el versículo: profeticé pues como me fue mandado. Amén. Y yo coloqué, mientras preparaba el tema y junto con mi esposa que me ayudaba, busqué varias gráficas y me impactó mucho esta gráfica que encontré para colocarla aquí en el punto 3. Porque a quien le dijo Dios a través del espíritu del profeta que profetizara, no fue a cualquier cosa, fue a unos huesos secos y secos en gran manera. Usted se puede imaginar el acto de obediencia, que a alguien se le diga a un valle de huesos malolientes, lleno de mosquitos molestando por el olor y atraídos por la podredumbre y la descomposición de tantos huesos, que eran miles, un ejército. Y sentir que Dios le diga: profetiza a esos huesos. Un acto de obediencia. Pero el texto dice que cuando él profetizó y habló en obediencia como Dios le había mandado, el Espíritu entró en ellos. ¿Sabe por qué? Porque Dios honra la obediencia. Y cuando alguien hace algo en obediencia, va a ver la gloria de Dios. Amén. Un líder obediente al Espíritu Santo. Él profetizó no como le pareció, perdóname el término, no como a él le dio la gana, sino como el Espíritu Santo le dijo que profetizara. Y dijo: profeticé pues como me fue mandado, como me había dicho el Señor. Y aquí vemos a un líder obedeciendo la palabra de Dios. Y cuántas cosas Dios nos ha ordenado que hagamos y no las hemos hecho. Y cuántas cosas nos ha ordenado Dios que no hagamos y persistimos en seguir haciendo. De hecho, la Biblia habla como pecado que el que sabe hacer lo bueno. Así que necesitamos, hermano y hermana, como líderes, y en este tiempo que estamos hablando de este tema tan especial del Espíritu Santo, y no es algo nuevo, es recordar cosas que ya sabemos pero que a veces se nos olvidan, y necesitamos volver a revivirlas y que el Señor nos hable a través de ella y nos pueda ministrar. A veces Dios en la obediencia nos pide cosas que hagamos cosas que no entendemos o que no encontramos y comprendemos con nuestros criterios o razonamientos. Pero lo mejor que podemos hacer frente a lo que no entendemos, lo mejor que podemos hacer es obedecer. El éxito de un líder en estos tiempos modernos, el éxito de un líder es la obediencia al Espíritu Santo de Dios. Amén. Hay cosas que Dios nos pide que hagamos. Por ejemplo, lo que Dios le pidió al profeta, que profetizara sobre unos huesos secos en gran manera. Imagínense el cuadro, el panorama, el olor, los moscos, la podredumbre, la molestia al sentido del olfato. Mas sin embargo él va y dice que el Espíritu de Dios lo guió, lo hizo pasar por en medio de ese cuadro tremendo, lo colocó en medio de una situación bien tremenda, y en medio de ese caos de soledad, solamente huesos secos, ruina, caos. Dios le dice: profetiza en ese momento. Y quizás así se encuentra en nuestras iglesias. Es más, quizás así se puede encontrar nuestra vida en ese momento. Un poco de situación, de caos, donde no hay futuro, donde no se ve ninguna esperanza, humanamente hablando, y quizás con las cuerdas reventadas. Pero el Espíritu de Dios está disponible para nosotros. Amén. Y en medio del caos, donde no hay nada, la Biblia dice que Dios se glorifica donde no hay nada. De hecho, de la nada Dios lo creó todo. Amén. Dios no necesitó nada para crear lo que existe. Con nada Él creó todo. Y como enseñé una vez, la nada es la materia prima de Dios. Dios no necesita nada, solamente gente que quiera ser tocada por Él, guiada por Él y obediente a Él. Y cuando eso ocurre, el Espíritu de Dios nos sorprende y va a hacernos ver la gloria de Dios. Amén. Dios, hermano y hermana, es bueno. Dios es bueno. Amén. El líder lleno del Espíritu Santo es fiel a la palabra de Dios, quiere obedecer la palabra, siente ganas, Él le redarguye, le coloca pasión, anhelo de obedecer. Y la Biblia dice que profeticé pues como me había mandado. El líder Ezequiel lo hizo como Dios le había mandado, no como a él le parecía mejor. Y el secreto del éxito en el liderazgo, en el pastorado de hoy en día y para los años que vienen, va a ser la obediencia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está buscando hombres y mujeres que sean sensibles a Él, pero que quieran ser obedientes a Él. Amén. No lo veo muy convencido, pero bueno, Él está buscando. ¿Sabe que está convencido? El Espíritu de Dios está buscando gente que quiera ser obediente a Él. Amén. Lo cuarto que encuentro de este texto
es a un líder que tiene poder del Espíritu para proclamar la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, mira, aparte de tocarnos, aparte de querernos guiar, aparte de enseñarnos a ser obedientes, el Espíritu Santo nos da poder cuando yo quiero obedecer. Cuando yo soy obediente, el Espíritu Santo nos da poder para proclamar la palabra de Dios y para obedecer esa palabra. La Biblia dice en Marcos 16 que Él cumple la palabra con las señales y los prodigios que la siguen. Amén. Cuando alguien decide predicar la palabra, van a haber señales y milagros, aunque no crea mucho, aunque no tenga mucha unción. Pero cuando alguien decide obedecer la palabra, esa palabra va a ser respaldada por Dios con milagros y señales. Recuerdo una vez que me fui a evangelizar, hermano, y me metí en una cuadra donde eran muy católicos. De hecho, la mayoría de la casa donde veía decía: aquí somos católicos romanos, creemos en la Virgen y no aceptamos ninguna otra religión, así que no moleste. Y cuando yo veía que nadie me veía, yo me levantaba y quitaba eso. Pero una señora me vio con la Biblia, y cuando vio que yo estaba yendo de casa a casa, como que vio que yo le iba a tocar a ella para hablarle el evangelio, ¿sabe qué hizo? La malicia de la gente, hermano. Yo no sabía, pero fue y ajustó la puerta, hermano, y un perro que tenía en el patio, hermano, lo soltó. Un perro impresionante, como que la malicia de ella, hermano. Y cuando yo fui a tocar la puerta, medio la toqué, esa puerta se abrió. Lo primero que yo encuentro es ese perro que viene encima de mí, hermano. Lo único que en medio del temor que yo puedo decir: hay poder en la sangre de Jesús. Y ese perro se quedó paralizado, hermano. Agachó la cola y comenzó a olerme y a mover la cola. Y yo comencé a acariciarlo con miedo todavía, con temblor, pero comencé a acariciarlo. Y aunque la señora no aceptó a Cristo ese día, eso lo pudo haber impactado. Yo creo que el Espíritu Santo respalda la palabra cuando alguien decide obedecer la palabra. Nos sorprende, nos hace ver la gloria de Dios, cosas que afirman nuestra fe. Amén. Así que, hermano y hermana, el Espíritu Santo está buscando gente que quiera obedecerle. El Espíritu Santo da poder para proclamar la palabra. El versículo 7 dice: profeticé como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, ¿qué se oyó? ¿Qué se oyó? Se oyó un estruendo, hubo un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Versículo 10: profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y se pusieron en pie. ¿Y qué era? Cuando esos huesos se levantaron, se colocaron en pie, era un ejército grande en extremo. Pero no eran nada antes de profetizar el líder. No eran nada. Pero una palabra de alguien que decidió obedecer, tocado por Dios, guiado por Él, obediente al Espíritu de Dios, decidió obedecer. La gloria de Dios se vio allí, hermano. Amén. Aquí vemos al líder proclamando la palabra de Dios. Es decir, profetizó. Y profetizar es hablar la palabra de Dios. Amén. La Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra los claroscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Esta es la palabra profética más segura. Cuando él profetizó, no salió con cosas raras. Profetizó la palabra que Dios le dio para que profetizara. Amén. Sí, es verdad que hoy hay ministerio y quitamos profetas y apóstoles y todo, pero esta es la palabra profética más segura, la cual hacemos estar bien. Y esta palabra profética, guiada con el Espíritu de Dios, puede darnos palabra de bendición en estos tiempos. Amén. Él profetizó. ¿Qué hizo? Habló la palabra. Amén. Usted puede hablar la palabra de Dios. ¿Y a quién le habló la palabra? A unos huesos secos. ¿A quién le habló? ¿A quién le profetizó la palabra? A unos huesos secos, dice el texto, que secos en gran manera. Y así mismo, pastores, nos toca a nosotros hablar la palabra viviente a un mundo muriente, que está agonizando, que necesita que alguien le hable la palabra, que obedezca, pero que proclame la palabra. Hoy, hermano y hermana, hay mucha predicación. Usted prende la televisión y hay predicación, hay mucha palabra profética por todos lados.
Usted escucha, prende la radio y escucha prédicas, hasta profetas hablando. Y en estos tiempos tan difíciles, donde hay tanta habladuría de palabra, hermano, donde hay tantos charlatanes de la palabra, donde hay tantos que hacen mercadería de la palabra y con las ovejas, Dios está buscando hombres y mujeres serios en la palabra, llenos del Espíritu de Dios, que hablen la palabra con seriedad, llenos del Espíritu. Y si nosotros no hablamos la palabra con autoridad y llenos del Espíritu, otros la hablarán y de cualquier manera. De hecho lo están haciendo. Y si nosotros no hablamos la palabra en el poder del Espíritu, otros la hablarán y como a ellos les dé la gana, de cualquier manera. Charlatanes, burladores, mentirosos, embusteros, ladrones, materialistas. Si nosotros no hablamos la palabra, las piedras hablarán. Brujos hablando, hechiceros hablando, fanfarrones hablando. Necesitamos una iglesia en estos tiempos que hable la palabra en el poder del Espíritu, no solamente con conocimiento, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Amén. No a tanto hablar y mostrarnos, no, evidenciarlo con una palabra que ministre y que vaya acompañada del Espíritu de Dios. Amén. No es que hoy no se profetice, no es que hoy no se predique, se hable la palabra. Hoy hay mucha profecía, hoy hay mucha predicación de la palabra. Hoy el problema no es que no se predica, hoy el problema es qué se predica y cómo se predica. ¿Y qué se está predicando hoy? ¿Cómo se está predicando hoy? En Cali no se sorprende, hermano, por donde uno pasa iglesias, hermano. Ya no se le puede decir nada a nadie, porque si usted le dice algo a alguien, va y monta una iglesia al ladito, y a los que logró convencer y tener carisma con ellos, se los lleva. Y hace poco estamos en la iglesia, hermano, y llegó un tipo a la iglesia y estaba el conserje, y alguien timbró, y cuando fue el conserje a abrir, un señor: ¿qué necesita? Le dijo el conserje: está el pastor. ¿Para qué lo necesita? No, es que dígale que yo soy pastor, que hasta aquí no necesitan un trabajador, un pastor que venga y predique. Yo estoy buscando un trabajito, que yo soy pastor si me dan trabajo. Pero yo lo llamo a ver qué dice el pastor, si de pronto necesita uno. Ya hay gente que sale pidiendo trabajo de pastor. No necesito un pastor, yo sé predicar. Hoy el problema no es que no se predica, hoy se predica. El problema hoy es qué se predica y cómo se predica. Ese es el problema. El problema hoy no es que no se predica, sino qué y cómo se predica. Y hoy se está predicando un evangelio acomodado, un evangelio fácil, un evangelio. Hace poco vi un video que lo dejan uno con barbaridades, hermano, lo que uno ve, lo que se está predicando hoy. Y uno que está en una ciudad como Cali, que uno ve tanta cosa, todo lo que llega a Cali, hermano, y uno ve iglesias que crecen haciendo cualquier tipo de cosas para crecer, y uno se va quedando como rezagado, y uno dice: ¿será que hago lo que ellos hacen para seguir creciendo entonces como ellos? Y a veces hay uno tentado como a vender los principios y a hacer lo que ellos hacen para tratar de hacerlo. Y Dios nos dé la madurez para mantenernos firmes en la palabra. Amén, hermano. Hoy está predicando un evangelio acomodado y fácil, como este hombre. Un evangelio acomodado, fácil. Un evangelio sin cruz, sin poder. No hay necesidad de cruz, no hay necesidad de orar, de ayunar. Ya Cristo lo hizo. Un evangelio sin compromiso, sin santidad. Hoy el problema no es que no se predica, sino qué y cómo se predica. Y necesitamos, hermano y hermana, al Espíritu Santo que nos dé poder para predicar la palabra. Lo único que marca la diferencia en estos tiempos de charlatanerías, de fanfarrones, de materialistas que hacen mercadería de la Biblia y de las ovejas, es gente que predica, hermano, con modernidad, con chispa, con gozo, pero también con fundamentos bíblicos, pero también con presencia de Dios.
Eso va a impactar, hermanos. Amén. Y quinto, para ir terminando, recordemos los 4 principios del Espíritu Santo con el liderazgo. Primero, un líder, el Espíritu Santo, y un líder tocado por el Espíritu Santo. Segundo, un líder guiado por el Espíritu Santo. Tercero, un líder obediente al Espíritu Santo. Cuarto, un líder lleno de poder del Espíritu para proclamar la palabra. Y quinto, un líder, o el Espíritu Santo llena al líder de fe en Dios. Cuando un líder, hermano y hermana, le da lugar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo aún comienza a darnos la fe para ver la gloria de Dios. Amén. El versículo 10 dice: profeticé como me había mandado. ¿Y qué pasó cuando el líder Ezequiel profetizó? Habló la palabra. ¿Qué ocurrió? Entró Espíritu en ellos. Pero ese entrar y esa acción que ocurrió fue producto de qué. ¿Por qué entró el Espíritu en ellos? ¿A raíz de qué? ¿A consecuencia de qué? De que alguien obedeció con el poder del Espíritu. Cuando él decidió profetizar a unos huesos secos, fue tanto el poder de la palabra como Elías, que oró para que no lloviese y no llovió, y luego oró para que lloviese y el cielo dio la lluvia, hermano. ¿Cuánto respalda dio la palabra de un hombre, hermano? ¿Cuánto respalda dio la palabra de una mujer? Mire, gente con cáncer y sanarse por una palabra que alguien da, una oración que uno hace. ¿Cuánto poder tienen nuestras palabras en el nombre del Señor? Gente con sida y uno orar por ellos, una palabra y sanarse, hermano. Tan pecadores, tan malos que somos, mas sin embargo Dios confiar el poder de la palabra en nosotros. Gente llegar a la iglesia destrozada y por una palabra que alguien suelta, recibir un cambio, un desafío y cambiar. Cuánto poder y confianza nos ha confiado Dios en la palabra. Gente destruida, destrozada, sin esperanza de vida, y cuando van y escuchan una palabra nueva,